Hola biólogos, este es un nuevo formato dentro de nuestro canal en el que vamos a hacer un rollo podcast y en el que vamos a debatir distintos temas porque creemos que también es interesante que no solo debatan los científicos, sino que debata un poquito todo el mundo con argumentos, obviamente, científicos de lo que se lee, lo que sale, lo que no sale, etc. Además, también queremos que veáis que Esther y yo somos las dos biólogas, las dos de la misma universidad, del mismo año, y sin embargo, sobre un mismo tema podemos tener una opinión distinta. O sea, yo desde la antropología física puedo verlo desde un lado y ella desde la neurociencia de otro, o incluso un tema que no sea ni mío ni suyo, por así decirlo, lo podemos ver con alcances distintos. Perspectivas distintas, sí. Efectivamente. Vale, entonces cada una presentará un tema, más o menos la intención es que estemos unos 10 minutos cada una, más o menos, pero bueno, ya veremos aquí cómo sale la cosa. Vale, pues aparece Nones quien empieza. Venga, vale. Venga. Pares. Nones. 1, 2, 3. Vale. La noticia que yo he leído no es exacta, realmente es neurociencia, ¿vale? Pero realmente la cosa es si se debe hacer o no, ¿vale? Es, digamos, el freno del cerebro, ¿vale? Porque enfermedades o, digamos, o trastornos como el estrés postraumático o trastornos como la depresión, etc., lo que tienen es, digamos, un afán, ¿no?, por quedarse con los pensamientos malos, ¿vale? Por eso se deprimen, por eso hay estrés postraumático, etc. Entonces, ¿qué pasaría si pudieras bloquear esos malos pensamientos? ¿Vale? De alguna forma. Entonces, se ha visto que en este tipo de enfermedades la que tiene mucha actividad es la corteza prefrontal, ¿vale? Que está, pues eso, prefrontal, ¿no? Y que dirige muchas partes del cerebro, la corteza prefrontal. Entre otras de esas partes, las partes que dirige es el hipocampo. El hipocampo es donde reside, digamos, los procesos de memoria, ¿vale? Entonces tenemos corteza prefrontal e hipocampo. El hipocampo, ¿qué pasa? Que también está súper activado en enfermedades como la esquizofrenia y hace que las alucinaciones pues, se disparen, ¿vale? Entonces, se ha visto que la corteza prefrontal se hizo un experimento, ¿vale? En el que te daban dos parejas de palabras, ¿vale? Yo te doy a ti una pareja de palabras y te digo, vale, la segunda recuérdala o la segunda intenta olvidarla, ¿vale? Entonces, se vio que cuando se intentaba olvidar esa segunda palabra, lo que había era mucha actividad en la corteza prefrontal y poca en el hipocampo. Eso quiere decir que cuando hay mucha actividad en un sitio, eso hace que el hipocampo no cree esa memoria. ¿Vale? Esto se hace mediante un neurotransmisor que se llama GABA, que es el de inhibición por excelencia en neuro siempre. Entonces, claro, puedes bloquear o sea, digamos, han descubierto un mecanismo mediante el cual puedes bloquear la memoria. ¿Pero esto se debería hacer o no? Porque claro, yo pienso, bien para los del estrés postraumático, esquizofrenia y todo lo que tú quieras. Pero ¿cómo eliges qué pensamiento es malo? ¿Qué memoria es mala? ¿Qué memoria es buena? ¿Bloqueas todo? Claro, a ver, aquí yo sí que tiro de mi parte de antropóloga porque considero que esos mecanismos que tiene el cerebro son mecanismos adaptativos que en algún momento han servido para algo. O sea, no sé hasta qué punto es bueno olvidar cosas que te han marcado tantísimo. O sea, obviamente, pues recuerdos malos que se hacen muy grandes o un estrés postraumático enorme. Pero claro, ¿eso de dónde viene? ¿Por qué surge? ¿Por qué reacciona el cuerpo así? Porque es que a lo mejor bloqueando algo que consideramos malo, nos cargamos un sistema que no conocemos. Bueno, y que el bloqueo es bloquear la memoria. O sea, en general, nadie te dice, no, bloquea este recuerdo que es malo, pero este de cuando nació mi hijo, claro, no lo bloquees. Claro, y ese mecanismo que tiene la memoria para recordar las cosas malas, ¿no será un mecanismo de autoprotección? Claro, sí, el problema es cuando se convierte en patológico. Claro, ese es el punto. Ese es el punto. Cuando se vuelve algo patológico. Pero claro, ¿cómo sabes cuándo es algo patológico? Porque el estrés postraumático puede ser desde un accidente de coche y no te vuelves a subir a un coche. Ah, claro. Bueno, es que yo siempre, claro, todo el mundo siempre tiene en mente con el estrés postraumático, ¿no? Los que se van a la guerra y vuelven, que es como lo más conocido. Claro, pero es que el estrés postraumático puede ser no subirte otra vez a un coche porque has tenido un accidente. Sí, yo tengo un amigo que tenía, no sé si se podría llamar estrés postraumático, pero tenía miedo a los perros pequeños.
Pero no los grandes. Es más, tiene un perro grande. Pero los perros pequeños le daban pavor. Porque de pequeño le mordió un perro pequeño. Claro. Entonces digo, claro, no es tener miedo a los perros, no es fobia, porque no era una fobia de tengo fobia a los perros, pues porque normalmente la fobia es como un miedo ahí a lo desconocido, ¿no? Suele ser irracional, totalmente. Pero eso era bastante racional en el sentido de que había tenido una experiencia pasada en el que le había pasado eso. Claro, pues a eso voy yo, que al final eso postraumático, por así decirlo, lo creas de una experiencia que has tenido. Entonces estás bloqueando algo que ni siquiera sabemos muy bien todavía cómo se guardan esos recuerdos, cómo a lo mejor te guardas solo con pequeñas partes, cómo no. Ya. Entonces yo ahí... Y que la memoria a corto plazo y a largo plazo tampoco... Exacto, o sea, es que no funciona igual. O sea, yo no sé si ahora podrías bloquear, porque claro, en el hipocampo es donde, digamos, cada vez que ves un recuerdo, pues actúa el hipocampo, etc. Pero realmente ahí no está almacenada la memoria. O sea, es que no se almacena. Claro. ¿Sabes? Es como algo ahí muy etéreo. Lo de la memoria es que el tema de la memoria es una rayada porque cada vez no sabes, claro, tú la memoria la tienes como algo en plan, algo que hay que almacenar, como en la película de Revés, exacto, que almacenan las bolitas, pues molaría que fuera algo así, y es muy visual y tal, pero no, ojalá, molaría. Claro. ¿No? Pero claro, es que es algo muy complicado la memoria. Entonces, claro, realmente tú no tienes por qué bloquear ese... A lo mejor es que bloqueas un recuerdo que no quieres, una memoria que no quieres olvidar. Claro. Y sigues con la del estrés postraumático. O sea, que es que yo no lo veo eficaz. O sea, está bien como descubrimiento, lo de siempre. Los descubrimientos... Exacto, siempre están siempre a favor del avance de la ciencia. Sí, pero son peligrosos. Pero con cuidadito. Entonces, yo lo veo que habría que darle una vuelta. Sobre todo porque no se conoce... Y también porque a lo mejor esos recuerdos traumáticos que tenemos ahí están por algo ahí. Porque luego puedes olvidar otras muchas cosas. Hay gente que justo le pasa lo contrario, tiene un trauma con algo y lo que hace es olvidarlo como si no hubiera pasado, como protección, todo. Sí. Claro, entonces... O sea, que realmente optamos de momento por el psicólogo, ¿no? Más que... Sí, pero claro, o sea... es que yo lo pienso y digo, la esquizofrenia, lo siento mucho, pero por mucho psicólogo que tengas, la esquizofrenia no tienes otra cosa. Es una enfermedad neuronal, no es claro, una enfermedad psicológica. Pero y entonces a lo mejor para la esquizofrenia se podría utilizar. A ver, estás anulando al final a la persona, pero es que las pastillas también lo hacen. Escúchame, si es que ahora mismo para esquizofrenia no hay otra cosa. Entonces, ¿lo utilizarías también para esquizofrenia? A ver, es que... Es un poco arriesgado porque es jugar con la memoria de la gente, pero escucha, sí que las pastillas les dejan también atontados y alucinados. Por eso no les gusta tomarse las pastillas, porque no son ellos mismos, porque lo que haces es esa hiperactividad que tienen en el cerebro y por eso alucinan, etcétera, porque tienen muchísima actividad, lo que hacen es como, cálmate, en plan... Sí, o sea, como si les bajan la actividad. Entonces, claro, ellos se notan empanados, se notan que no están, se notan que no son ellos y por eso no les gusta tomarse las pastillas, pues... No sé si esto podría ser otra solución, a lo mejor para la esquizofrenia... Claro, a mí me da un poco de mal rollo, pero es que te va a dar igual, es que va a estar igual. La cosa es cómo... Claro, porque según esto bloqueas un recuerdo que has tenido. Entonces bloqueas todas las alucinaciones, pero eso no provocará que no tengas esas alucinaciones. O sea, no creo que sirva de tratamiento. No, lo que bloqueas es, no tanto el recuerdo, lo que bloqueas es la actividad del hipocampo. Y gracias a la sobreactividad del hipocampo, los esquizofrénicos tienen las alucinaciones. Con lo cual, si bloqueas eso, les estarías quitando alucinaciones, porque eso es lo que hace que... Bueno, no solo eso, hay muchas cosas, pero... Ya, pero ¿y qué más estás bloqueando el hipocampo? Ese es el problema que le digo. Que sí, que es que en biología las cosas, y eso os lo decimos a todos, en biología las cosas muchas veces estás buscando una razón en un sitio y la encuentras en otro completamente distinto. Entonces, no estoy muy de acuerdo con jugar con el hipocampo porque, claro, a lo mejor pierdes las alucinaciones, pero ¿qué más pierdes? Tampoco se ha estudiado cómo funciona el cerebro, o sea, cómo funciona en sí el cerebro de una persona esquizofrénica. Claro, el problema es que es eso, en biología no puedes decir esto afecta a esto y solo a esto y ya está, no. Es que esto afecta a esto y está dentro de una red en el que todo afecta, que si cambias una cosa puedes cambiar 28 más. Que a lo mejor da igual, pero a lo mejor no. Probablemente no. Entonces, claro, por eso, de hecho en clase hay veces que dices, y siempre que pasa esto, y yo te juro que recuerdo a más de la mitad por eso diciendo, siempre o casi siempre, porque no son capaces, no se atreven
a decir Exacto. por qué, porque luego hay una especie de gusano a la que le pasa no sé qué, y tú, pues ya me ha desmontado el siempre, ¿sabes? Claro. Entonces, los biólogos en general son muy cautos en el sentido de, esto pasa siempre, siempre hasta donde yo conozco. No recuerdo ningún caso en el que no. Ahora, que sea siempre, siempre, por ley de la naturaleza ya es. Yo siempre, vamos, mi padre es físico y tal, y yo siempre lo digo que yo entiendo a biología, digamos, como que es la letra de las ciencias, y es que es verdad. Es verdad porque, aunque apliquemos método científico, y es una ciencia como tal, es ciencia, pero claro, si tú haces un descubrimiento en física, es un descubrimiento exacto. Porque es que matemáticamente, Es irrefutable. claro, punto. Pero en biología pues es un poquito más... A ver, yo no considero que seamos las letras, y encima mi campo todavía más se considera Sí. que la antropología física, porque trabajamos al final con Sí, pero me humanos. refiero, al final con lo que trabajas son con... Tú, por ejemplo, si trabajas mirando huesos o cráneos o lo que sea, pues tú dices, es que esto pues, es prominente. Vale, prominente, ¿a partir de cuánto es prominente? Claro. A eso me refiero de lo de letras, porque no es que sea letras, porque es que, a ver, al final haces ciencia de eso, el método científico es el método científico, y es ciencia todo lo que utiliza el método científico. De hecho, Sí. las matemáticas no son ciencia porque no hay método científico. Es que ahí. a eso iba yo, al final las matemáticas y la física se basan en axiomas. No, la física sí que tiene método científico. No, pero me refiero Ah. que se basan en axiomas, o sea, 2 más 2 son 4, y 2 más 2 son 4 Claro, eso me porque es un refiero. axioma. Claro, lo que es la biología es como menos certera. Claro, porque Claro. no nos basamos en ningún axioma. De hecho, Claro. los mayores errores que se han cometido en ciencia es por basarnos en axiomas que no son verdad. Eso es la historia, eso es la historia. La gente también hay veces que está muy cerrada. De hecho, en mi trabajo fin de máster pasó en plan de... Pues normalmente tú cuando le quitas un gen a un ratón, eso va mejor, ¿no? Porque o sea, se supone que tú con todos los genes vas bien. Si tú le quitas uno, el ratón tiene que ir mal. Pues en mi trabajo fin de máster era al revés. Y explicándoselo a mi compañera a otro hombre, que lo entendió obviamente luego, decía, sí, porque cuando le quitas el gen, oyen mejor, ¿vale? Era de audición. Ya en otras cosas iban peor, pero oír oías Sí. mejor. Te has enterado mal. ¿Te has enterado mal? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Luego ya, claro, lo explicas, pero así de primera dice, te has enterado mal. Y lo entiendo, yo es que estaba flipando al principio también en plan, la he liado, ¿cómo va esto? ¿Sabes? Entonces, pues eso, o sea, fue decir, o sea, hay que ser un poquito abierto en general, Sí. en la biología. Bueno, vamos con la mía. Venga, vale. Vale, pues la mía es, que algunos la habréis podido leer, porque ha salido también no solo en revistas científicas, sino que ha salido en periódicos como El País, el ABC, periódicos que puede leer todo el mundo, que se ha descubierto que una tumba de una mujer, bueno, tenía entre 17 y 19 años, pero en ese momento se consideraba mujer, Claro. en los Andes, exacto, en los Andes, que ha desmontado toda la teoría de que había diferenciación por género, de que los hombres iban a cazar y las mujeres se quedaban recolectando. Sí, lo típico. Y hasta se ha desmantelado esa teoría porque en su tumba se han encontrado armas usadas. Es decir, que la enterraron, tumba en la tumba de ella la enterraron con sus armas de cazadora, y eso solo se había visto en enterramientos de hombres, o solo se había buscado en enterramientos de hombres, o directamente seguramente hubiesen visto armas, hombre, y ya está. Y ahora que se ha analizado un poco más, porque sí es cierto que los restos no estaban del todo bien conservados y han tenido que utilizar unas técnicas nuevas para ver si era XX o XY su ADN, entonces ha desmantelado esa teoría. Qué fuerte. O sea, entonces ¿quién se quedaba con los niños? Si Pues- salían todos a cazar no podrían. Claro, pues esto ya es un debate que lleva habiendo en la antropología muchísimo tiempo. Y la cosa es que o sea, teniendo en cuenta lo que se ha visto, está claro que las personas que podían ir a cazar, fuesen hombres o mujeres, da igual, iban a cazar, y sin embargo cuando las mujeres estaban embarazadas y no podían hacer eso, o los mayores ya no podían ir a cazar, Claro, los mayores. eran los que se quedaban cuidando del grupo. O sea, Claro. es incluso mucho más lógico desde el punto de vista natural, si nos quitamos todos los prejuicios de nuestra sociedad, eso, de los que no pueden cazar, que hagan otra cosa. ¿Sabes? A pensar que hay una diferenciación por género. Claro, pero yo creo que esa diferenciación viene también porque por lo típico de que es verdad, porque es que biológicamente es verdad, que los hombres les es más fácil ganar fuerza, ¿no? Les es más fácil tener fuerza que las mujeres.
según yo sé, esto como tú eres antropóloga, tú me dirás, según yo sé, la forma de cazar, digamos, en la antigüedad realmente era cansando al... O sea, nadie va a coger al bisonte y le va a ahogar. ¿Sabes lo que te digo? Era correr, digamos, hasta que el animal se cansaba y le terminaba clavando por la lanza o lo que fuera, ¿no? Eso hay tribus, incluso actualmente, los antropólogos siempre estamos ahí con nuestras tribus, hay tribus en África que es lo que hacen, corren mucho detrás del animal hasta que mucho el animal, tiempo, es de resistencia, ¿no? claro, hasta que el animal no puede regular bien su temperatura y le da un infarto. ¡Ah, le da el infarto! Entonces- Pensé rollo que corría más lento y ya cuando iban a su velocidad pues le... No, o sea, su mecanismo de termorregulación colapsa. ¡Ah, qué fuerte! Entonces, y de hecho, eso más que hombres o mujeres, por ejemplo, eso se ve mucho. Claro, por eso digo que es que si fuera a correr sí que podemos correr igual. O sea, si fuera de fuerza bruta, pues sí, el hombre igual tal, pero... Sí, sí, o sea, Pero siendo correr, la mujer también puede ir a cazar. ¿sabes? sí, o sea, eso sin ningún problema. Claro, Además- claro, por eso, que es que pensándolo dices, claro, ¿y por qué no va a poder ir la mujer? Y no solo eso, se distribuye de distinta forma. O sea, no es tanto la fuerza que pueda tener. Claro, por es eso, como- que es que no cuenta tanto la Claro, o fuerza. sea, la distribución de la composición corporal de un hombre y de una mujer es distinta. La grasa Sí. que se acumula es distinta. Por Entonces, desgracia. por ejemplo, hay una cosa que no todo el mundo sabe, pero es así, pero en las grandes hambrunas mueren más hombres que mujeres porque las mujeres son más ecoestables. ¿Y eso qué Son más significa? Ecoestables. Ah, Pues la ecostabilidad... ecostabilidad. ecostabilidad, exacto. Lo que es en realidad es que las mujeres, nuestra distribución de energía, por así decirlo, nos lleva a ser más resistentes que los hombres. Nuestra grasa, tenemos grasa parda en las caderas para soportar un embarazo, además de Y soportar la nuestra lactancia, propia ¿no? Exacto, la lactancia. Pero, por ejemplo, lo de correr tiene más que ver con las fibras de los músculos. Las personas africanas normalmente tienen, por eso suelen ganar todas las carreras de resistencia. Es Sí, en porque- general tienen como más fuerza, más músculo. es que tienen otras fibras Claro. en los músculos. En vez de tener fibras, creo que eran fibras blancas, tienen Blancas y fibras rojas. rojas. A ver, bueno, hay de los dos tipos, fibras blancas y rojas. Claro, Claro, que pero es- tendrán la proporción, pues será Exacto. más o menos. La proporción es distinta. Entonces, claro, la potencia muscular también es distinta. Pero eso pasa mucho. Eso, las adaptaciones que tiene el cuerpo humano a los distintos ecosistemas, porque al final lo que diferencia a un africano de un nativo americano de una persona asiática es simplemente cómo se han adaptado el mismo cuerpo Ambientes distintos. ambientes distintos, Claro. exacto. O sea, todo lo que nos diferencia Es por el ambiente. es por el ambiente, es una adaptación al ambiente. Por eso no hay varias razas, hay varias etnias, pero la raza simplemente es una. Porque Claro, porque somos la misma raza, solo que adaptada a con, ambientes distintos. con etnias diferentes. Sí. Exacto, exacto. Sí, es como, yo qué sé, a ver, bueno, es un ejemplo así un poco tal. El virus puede ser el mismo, el virus de la gripe es el virus de la gripe, pero hay distintas cepas, pues parecido, supongo. Tendrá algo, o sea, al final es lo mismo, solo que adaptado de distinta forma. Sí, o sea, se podría mirar así. O sea, las adaptaciones, además, llegan a un punto que parece muy, muy raro, pero por ejemplo, nosotros ahora vamos a África y nosotros nos deshidrataríamos antes que alguien que vive allí, sudando igual. Pero porque ellos están adaptados a que su sudor tenga menos sales minerales. Ah, claro. Nosotros con nuestro sudor perdemos muchas sales minerales porque no estamos adaptados. Pero ellos entonces el menos. problema no es la deshidratación, sino que pierdes Sales minerales. electrolitos del cuerpo, claro. Exacto. O sea, y al final eso te provoca una deshidratación mayor Ya. o más rápida. Ya. Entonces, pero pasa lo mismo, por ejemplo, con la piel también, cuánta melanina tenemos en la piel, por qué tanta, por qué no. Ujú. Los ojos rasgados, de qué sirven los ojos rasgados y no tener nariz o sin tenerla, todas esas cosas al final lo único que demuestran cuando te metes en el mundo de la antropología es que somos animales que se han adaptado de manera distinta a un ambiente y ya está. Claro. Sí, el problema es que a veces el problema es la falta de comprensión de decir, ¿y por qué si es lo mismo pero es distinto? No pasa nada, es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Exacto, y La por eso historia. que haya una diferenciación por género Ya. en la prehistoria, a muchos antropólogos ya nos chocaba, porque ya esa distinción de género... Si no tiene una razón biológica, no tiene sentido. exacto, o sea, Vale. siendo animales no tiene ningún sentido. O sea, incluso aunque ya le metas tema cultural, que la mujer tenga unas tareas que el hombre no tiene, no tendría ninguna lógica cuando estamos hablando de grupos de
como máximo 30 personas, sin una organización jerárquica, sin un mandas tú, manda yo, no hay un Sí, que en 30 comportamiento. personas, si quitan los niños, quitan los mayores y quitan las mujeres, te han quedado 4 para cazar. Exacto, exacto. Y que además no tiene por qué estar compensados el sexo. Sí, no es Claro. 50-50. Exacto. Entonces, esto demuestra una vez más que el problema viene cuando le ponemos nuestras concepciones y nuestro pensamiento occidental y nuestro pensamiento actual a estudios del pasado, que tendríamos que mirar desde un punto de vista muchísimo más neutro. Claro, eso es que a veces es complicado, claro. Sí, o sea, Pero sí, es verdad. Pues está muy chulo. Me gusta un montón. Bueno, yo creo que con esto Sí. súper bien, ¿no? Bueno, pues esperamos que os haya gustado y que hayáis estado debatiendo o que debatáis después, que pongáis vuestra opinión en los comentarios y lo que os dé la gana. Nosotros estamos para leeros, para contestaros y lo que queráis. exacto. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el nuevo formato. Hasta luego. Adiós.